queríamos invitar al doctor Hernando Ceballos, exministro de Salud, en uno de los momentos más críticos de la pandemia, quien desde dentro mismo del ministerio seguramente nos enriquecerá con sus comentarios. Adelante, doctor. Sí, muy buenas noches. Primero agradecer, señor decano del colegio, y a los colegas y amigos que nos acompañan aquí en la mesa, ¿no? Yo creo que la doctora ha sido muy clara en describir una serie de conclusiones que se han tomado a partir de este estudio, de este trabajo, que la verdad es muy rico. Yo he leído el libro, me parece sumamente interesante, porque debemos seguir extrayendo una serie de enseñanzas de lo que pasó con la pandemia, ¿no? Donde efectivamente cometimos un conjunto de errores, de equivocaciones. La pandemia nos pasó por encima en muchos momentos. También se mostró lo mejor y lo peor, ¿no?, de la profesión médica y en general de la sociedad, si realmente somos solidarios, no lo somos. Hubieron muestras conmovedoras realmente de solidaridad en nuestro país, pero también de cómo se portaron algunos sectores que entendieron que era la oportunidad para el lucro, y también lo ha señalado la doctora, ¿no?, la necesidad de ajustar los temas éticos y el rol del Estado de proteger de verdad la salud de los ciudadanos. Y una primera reflexión entonces es si de verdad en nuestro país el Estado pone todo el esfuerzo para que la salud sea un derecho. Y todos sabemos que no es así. Todos sabemos que realmente cuando hablamos de un aseguramiento del 91% de la población, cuando hablamos que hemos avanzado sustancialmente, la realidad cuando recorremos el país y vamos al primer nivel sobre todo, nos damos cuenta que no es así, que tenemos una enorme exclusión en salud. Y todavía no le ponemos todo el énfasis que necesitamos para que esto cambie. Y entonces, cuando vino la pandemia, obviamente nos encontró con una enorme exclusión, como señalaba, con millones de peruanos absolutamente desprotegidos y con un Estado que no estaba dispuesto desde el inicio a disponer los recursos necesarios. Por eso al principio, ustedes recordarán, acá varios maestros, expertos en salud pública, que los primeros presupuestos para la pandemia mostraron una subestimación de lo que realmente iba a suceder posteriormente, ¿no? Ahora, el tema es que sí es muy difícil hablar de salud en un país donde hay tanta exclusión, donde tenemos determinantes, condicionantes de la salud que son terribles, ¿no? Tenemos 8 millones de peruanos que no tienen acceso al agua potable, que no tienen acceso a servicios básicos, son 75% de la población en la informalidad. Lo señalaba bien el doctor acá, cuando decía, ¿cómo vamos a ejecutar la cuarentena con un 30% de los hogares peruanos que no tienen acceso a refrigeración, ¿no? Pero además con una especulación terrible, ¿no? Ahora, este es un primer tema que tiene que ver con que no vamos a lograr la salud si no tenemos un país con más equidad. No, es una quimera, es pensar que vamos a poder lograr desde el Ministerio de Salud darle a la población salud, derecho a la salud, cuando la gente no tiene posibilidades ni siquiera de tomar agua potable ni de un trabajo digno, ¿no? Este es un primer elemento que me parece que tenemos que ponerlo sobre la mesa, porque además de exigir que tengamos cada vez una mejor excelencia de la atención al paciente, lo que tenemos que poner en la mesa es la exigencia de la profesión médica y del país, porque de verdad haya más equidad, porque no puede haber salud con las condiciones sociales y económicas con las cuales se mueve nuestro pueblo, con el incremento de la pobreza. Este es un primer tema que yo quiero poner sobre la mesa, ¿no? Otro tema que me parece que es muy importante es lo que tiene que ver con las acciones de salud. Yo sí quiero disentir con que, por ejemplo, lo que pasa con el dengue es un tema de clima, porque no es por el clima. Así como no es por el virus que se nos murieron casi 250.000 peruanos formalmente registrados. Se nos murieron por la miseria, se nos murieron porque nuestros servicios de salud son pésimos, ¿no? Y porque la gente vive en condiciones de absoluta desprotección. Y pasa ahora con el dengue. Y me refiero al dengue porque esto tiene que ver con que mientras no tenga agua potable 8 o 9 millones de peruanos, va a ser imposible que la gente deje de almacenar agua, y muchas veces en condiciones muy complicadas, ¿no?
si no tenemos recursos para disponer la cantidad suficiente de brigadas para fumigación o para ir casa por casa, es muy complicado, ¿no?, poder controlar el dengue. Entonces, no solo es un problema de que el clima hace mucho calor, ha llovido, también tenemos que, si queremos cambiar las cosas, dejar de normalizar lo que debe cambiar en nuestro país. En este momento, en la región Piura, el único hospital que tenemos, que es un hospital chiquitito, ha colapsado, ¿no? Entonces se ha armado una carpa para 20 camas tratando de paliar la situación. Entonces uno se pregunta, ¿qué hemos aprendido de la pandemia? Realmente había un avance sustancial, ¿no?, en la atención primaria de salud. ¿Está mejor nuestro primer nivel de atención? Con los trabajadores CAS-COVID realmente hicimos una planificación para ver dónde los reubicábamos, ¿no? ¿Tenemos mejor equipado nuestro primer nivel? ¿No? Sabemos que tenemos un atraso de décadas en la inversión en salud. ¿Lo vamos a resolver con el presupuesto que tenemos ahora? No lo vamos a resolver, de ninguna manera lo vamos a resolver. Entonces, ¿cómo es posible, después de haber pasado la pandemia, que sigamos? Por ejemplo, cuando empezó la pandemia teníamos 773 camas, que de buena forma lo refleja el libro. Luego subimos a más de 3.700 camas UCI. Bueno, ¿las mantenemos esa cantidad de camas UCI ahora? ¿O hemos desmontado la cantidad de camas UCI? ¿No? Hemos aprendido a utilizar los recursos humanos que se formaron, no académicamente, durante la pandemia, o hemos despedido a miles de esos trabajadores. Entonces, yo creo que este es un elemento que tenemos que poner por sobre la mesa, porque es parte de la lucha de nuestro colegio médico, que ha venido buscando, no de ahora, sino de hace un buen tiempo, ser parte del proceso de la verdadera reforma que necesitamos en el sector salud y que no llega. Seguimos poniéndole parches y no generando la reforma que nuestro colegio está exigiendo hace muchos años y que hay que seguir exigiendo. Porque sin una unificación, con un sistema nuevo, sin una verdadera descentralización, sin que el Ministerio de Salud juegue un rol efectivamente rector de la salud en nuestro país, todo van a ser parches. Entonces, es muy bueno que este libro nos genere una reflexión sobre distintos aspectos. Pero sin un presupuesto y sin una reforma del sector salud, este tema no va a cambiar, colegas. Y ese es el desafío que tenemos desde el lugar que ocupemos, ¿no? Y yo quiero saludar este tipo de iniciativas del Colegio Médico e instar al Ministerio de Salud a que convoque al Consejo Nacional de Salud de manera permanente para discutir, así como debe convocar a la comunidad. Si algo aprendimos en la pandemia es que sin la participación de las autoridades municipales, regionales y en los líderes locales y sin el liderazgo del Ministerio de Salud es imposible revertir la situación. Y la revertimos parcialmente porque, claro, veníamos tan golpeados que algo teníamos que aprender. Y porque teníamos efectivamente técnicos que tenían la capacidad para poder hacerlo. Pero lo que se nos sigue faltando es audacia para tomar decisiones políticas en el sector salud. Yo no comparto la idea de que vamos avanzando un 5%, mejoramos en la estadística de esta enfermedad, hemos bajado la anemia un 2%, hemos mejorado el control del cáncer en un 5%. Me parece que nos falta audacia y decisión política. Y hay que empujar el tema del derecho a la salud como un tema irrenunciable de la profesión y los trabajadores de salud. ¿Podemos lograr un país donde la salud sea un derecho? Por supuesto que lo podemos lograr, pero necesitamos que la salud sea para los que deciden o decidimos en algún momento sea una prioridad. Que hay que llevar adelante medidas económicas generales en el país para tener los recursos necesarios, poner 5.000, 6.000 millones adicionales a los presupuestos usuales para empezar a revertir la situación de la atención primaria de salud, la situación de los establecimientos de primer nivel. Pues hay que hacerlo, ¿no? Porque ya lo dijo acá y lo señala en el libro, lo decía Pedro Frank, no se puede plantear que hay una antinomia entre la economía y la salud. Eso no puede ser. Si no tenemos una buena salud, no vamos a tener un desarrollo económico como el que queremos, pero sobre todo no vamos a tener felicidad para la gente, que es lo que buscamos desde todos los sectores de la población.
profesión médica. Yo no me voy a extender acá, pero quisiera plantear estas reflexiones. Lo importante de este libro, lo importante de esta iniciativa del Colegio Médico, que tenemos que seguir profundizando, analizando, porque de verdad necesitamos cambios profundos en este país. Un país mucho más equitativo, un país mucho más justo y donde la salud de verdad sea un derecho para todos, sobre todo para la gente que no tiene un centavo para ir al sector privado y que son millones de peruanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ceballos.